sos tigre, ¿no? Por 5 pesos, ¿qué crees? Vamos a entrar en la entrevista del día de hoy. Tiene que ver con un tema que me sonó muy interesante. O sea, no el devenir de los planes de estabilización, pero por ahí la idea del plan de estabilización es interesante. Y para que no lo diga yo, que claramente lo único que quería es tirar fruta, está Martín Rapetti, que es economista, es investigador, es académico del CONICET, es miembro, fundador y director ejecutivo de Equilibra, un centro de investigación, y tiene una trayectoria muy, muy larga en lo que tiene que ver con la academia y la economía. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Te sentís representado por esa presentación? Sí, señores y señoras. ¿Sí? Sí. Bueno. Hagamos un poquito de background de por qué lo convocamos a Martín. Sí, gracias. Se está profe. hablando mucho en el ambiente de los economistas que hablan más de política, digamos, de que esta inflación de casi 100% no va a bajar por sí sola, no va a bajar con medidas aisladas y que es necesario un plan de estabilización. Algunos dan un paso más y dicen plan de shock, otros dicen, bueno, alinear algunas variables como para ponernos de acuerdo y que de a poquito empieza a bajar la nominalidad de esta inflación que va para el 100. En ese contexto, bueno, Martín es un estudioso del tema y por eso lo invitamos a que forme parte de Mejor País Debate o algo así. No La sé. primera pregunta es, ¿qué es un plan de estabilización? Muy buena pregunta. Planes de estabilización se designan a esos planes que se han usado mucho, sobre todo en la región, en América Latina, en Argentina en particular, en otras partes del mundo también, para bajar fuertemente la inflación. O sea, cuando un país viene con lo que se llama inflación crónica, muchos años de una inflación alta. O la Argentina. Sí, o la Argentina. Bueno, Argentina claramente tiene un historial larguísimo de inflación alta y ha aplicado muchos planes de estabilización. Los dos más conocidos son el Plan Austral y la convertibilidad. Sí. ¿Contesté? Sí, Martín Guzmán, ¿no estaba especializado en algo de lo que tiene que ver con algo de los planes de estabilización, de la macroeconomía? Me acuerdo cuando apareció haber leído algo de eso en su currículum. Me parece que no. Martín trabajó más temas deuda de soberana. reestructuración de deuda soberana, sí. Y sistema, arquitectura financiera internacional. Y Martín, ¿qué diferencia hay cuando hablamos de alta inflación? Nosotros cuando teníamos 25% de inflación anual nos parecía alta, comparado con países que estaban entre 5 y 10, algunos menos incluso, y ahora la extrañamos. A mí me decís 25% de inflación y se me cae una lágrima de nostalgia. ¿Qué diferencia hay entre un 25, un 50 y un 100? Sí, déjame que te cuente una anécdota graciosa respecto a extrañar inflaciones altas. Yo cuando fui a hacer el doctorado de Estados Unidos, en UMass, en Massachusetts, la primera semana que te empezás a conocer con tus compañeros, me hice muy amigo de una chica norteamericana. Y ella, para bondear, para hacerse, sacar un tema interesante, me dice: ¿vos podés creer que acá la inflación, era septiembre, interanual, está llegando al 3,5%? Le digo, de donde vengo yo, eso puede pasar en una semana. Bueno, entonces, efectivamente, y ahora extrañan esa inflación. Claro, del 3,5. Los norteamericanos, Claro. ¿no? A ver, hay inflaciones donde la gente no la siente. Sonó raro, pero efectivamente cuando vos tenés inflación de 3-4% anual, la gente, los contratos que se establecen no se dan cuenta que perdés 4% en un año. Pero la gente no lo nota. Esa es la inflación que la gente... No es un Cuando no problema hay de inflación. indexaciones, no hay nada, devaluaciones. No hay nada. Es un problema, un rasgo de país desarrollado, típicamente, no ahora, que hay más inflación. Cuando vos tenés inflación, como la que extrañabas vos, de 25, es una inflación que jode, que molesta y que es un problema, y era un problema que a todos nos molestaba y que ahora extrañas, pero que en ese momento te molestaba. El rasgo que tiene ese tipo de inflación es que son difíciles de bajar de golpe. O sea, es más difícil de hacer un plan de estabilización de estos que de un golpazo baja fuertemente la inflación. Mientras que las inflaciones como las que tenemos ahora son más fáciles de bajar de golpe. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés inflación de 25%, no todo el mundo está cambiando los precios en el mismo momento. A un alquiler se pacta, se renegocia en abril, el otro en noviembre. O sea, hay ajustes muy periódicos. Los salarios, los precios del supermercado van cambiando. En cambio, cuando la inflación es mucho más alta,
No te podés quedar... imagínate que vos firmás un contrato laboral ahora y decís, bueno, por el próximo año vas a cobrar esta cantidad. Un año después cobras la mitad del poder de compra. Claro. Entonces, es imposible que vos no renegocies antes o no reajustes antes. Pero cuando vos decís que esta es más fácil de bajar de golpe que la otra, ¿es porque vos estás dispuesto a hacer un sacrificio para que eso ocurra porque te molesta más? No, porque el plan de estabilización para bajar la inflación, un elemento es, de alguna manera, decir a todos los que fijan o negocian un precio, paren, alto. Dejemos de subirlo, de renegociar precios. Dejémoslos como están. Hay un elemento así en los planes de estabilización, de decir, paren. Sí. Paremos. Paren no es congelo 1.500 productos como está diciendo No. ahora el gobierno Sergio Massa que quiere hacer, sino una cosa más general. ¿Cómo Más sería general. más general? Más general, tiene que aparecer algo que los economistas llamamos ancla. Todos los precios están subiendo. Tiene que haber algo o un precio muy importante de la economía que se frene y de alguna manera frene a los demás. En la Argentina es el dólar. En la Argentina, la mayoría de los países del mundo es el dólar. O sea, o alguna moneda internacional que clave para esa economía. Por ahí esta es una economía africana que tienen de referencia el euro. Por ahí se le El dólar oficial, perdón, tendría que ser el que está anclado porque... Idealmente un único dólar en la economía. Claro. Ahora, O sea, ahí pusiste un tema interesante. Para estabilizar los problemas, para tener un plan de estabilización, necesitas idealmente unificar el tipo de cambio. Ahora, Martín, yo que intento abrazar el pesimismo y esperar que en todo caso después la vida me sorprenda. Sana actitud. Tiene la... no sé si este gobierno en particular, este gobierno entiendo que no, digo... ¿Cuáles son las herramientas que necesita un gobierno para aplicar un programa? Digo, más allá de cuestiones de orden jurídico, digamos, leyes, no sé, ley de abastecimiento, la ley de competencia, digo, herramientas que vos puedas, que a vos te sirvan para imponer ese plan, por un lado, pero a la vez también qué espalda política necesitas para aplicar un plan de este tipo. Bueno, primero lo que acabas de decir. Poder. Poder y vocación. Te agregaría la mayor credibilidad posible. Porque... ¿sabes cuántos pibes me vinieron como vos y me dijeron que iban a bajar la inflación? Eso, entonces, sí. Esta vez le creo es muy importante. En general nadie cree cuando se lanza, o sea, en el plan de convertibilidad, el plan austral, la gente era, antes de que se lanzara, pesimista como vos, respecto a que se podía bajar. Pero cuanto más credibilidad tiene un gobierno, cuanto más poder y vocación de querer hacerlo, eso es indispensable. Estamos de acuerdo que es un plan de estabilidad... estabilización, perdón, es voluntario, es un gran acuerdo político, o hay formas de aplicarlo sin generar algún tipo de acuerdo no escrito o sí escrito con, por ejemplo, los productores de alimentos, los productores de servicios básicos, de bienes básicos, perdón. Déjame agregarte a la pregunta inicial un elemento. El primero entonces era el elemento político indispensable. Por eso, por lo que te dije al principio, hay muchos estudios que muestran que en general es mejor o les va mejor a los gobiernos que inician su mandato que los que están terminando. Los famosos 100 días. Exacto. En realidad, vos fíjate que el plan austral o el plan de la convertibilidad se hicieron 2 años después de haber asumido, ¿no? Pero había un margen de 4 años más de gobierno en ambos casos. Y el segundo es, si me crees que la clave es estabilizar el dólar porque todo el mundo mira ese precio para fijar sus propios precios, digamos, ¿cuánto tengo que ganar yo? Más o menos esta cantidad de dólares, ¿no? ¿O cuánto vale este producto? Y más o menos esta cantidad de dólares. Si yo logro estabilizar el precio del dólar, el tipo de cambio, el resto de los precios deberían parar de subir. Entonces la pregunta es, ¿qué necesitas para estabilizar el tipo de cambio? Bueno, dólares, reservas en el Banco Central, ingreso de dólares a la economía, o sea que la economía esté o teniendo un superávit en su comercio internacional o que estén entrando inversiones extranjeras o de propios argentinos que están volcando sus dólares acá. Entonces, en el mercado de dólares, lo que llamamos el mercado cambiario, hay más oferta que demanda. Entonces eso permite que el precio del dólar se quede estable y que incluso el Banco Central salga a comprar los dólares excedentes y acumule reservas. Eso es lo que le da un elemento
central a la posibilidad de estabilizar. Ver que el dólar se queda quieto y que el Banco Central está acumulando dólares en sus reservas. Para que pase eso, bueno, necesitas varias cosas. Porque para que entren dólares, para que haya superávit comercial, por ejemplo, necesitas que el dólar esté competitivo. ¿Por qué? No es indispensable, pero es útil. ¿Qué quiero decir con este competitivo? Si vos crees que el dólar está muy barato, no vas a vender, vas a comprar. Entonces, es más alta la chance de estabilizar si el precio inicial del dólar que vos fijás está alto, está caro, que si está barato. Ahí tenés un problema con la situación actual, que es, si vos tenés que llevar el dólar a que esté más caro, tenés que devaluar el tipo de cambio oficial con un 40% de pobreza. Es un problema. Te das un salto importante. Por eso hoy... Y además no afecta a la inflación también, digamos. Claro. Sí, ya partís de una inflación más alta aún de la que... En los planes de estabilización en general, la parte previa a que vos fijas el tipo de cambio o alguna cosa por el Son estilo... los juegos del hambre. Es una devaluación y una aceleración de la inflación. Pasa típicamente eso. Lo que vos decís, profe, es... no, viste, en mi rol de oyente. Sí, es me da profe. vergüenza que me lo digas vos, que sos en serio, profe. Esto es un personaje. No, profe. No, es esto, que hay una singularidad del caso argentino actual, que es que vos hoy tenés signos de que el dólar está atrasado, o sea, que está como barato. Las tarifas de servicio público están atrasadas, o sea, están baratas. Y los salarios están atrasados. Porque cuando vos tenés el dólar atrasado es como que tenés un poco alto los salarios. Claro, Pero ahora tenés todo atrasado. es un salario caro en dólares, digamos. Exacto. Cosa Y que vos no pasa. no tenés tanto eso. No tenés el salario caro en dólares. Es más, tuviste una pérdida de poder adquisitivo de 25% en 4 o 5 años. Sí. Y entonces es un gran dilema la estabilización hoy porque Ahí- vas a tener que subir el dólar, subir las tarifas Claro. y encima tenés los salarios bajos. salarios bajos. Tengo una pregunta, perdón. Estamos hablando con Martín Rapetti, que es economista, es investigador académico del CONICET. Vos nombrabas algo que es, si nosotros anclamos el dólar, entonces debería funcionar como, digamos, la manera de que a la hora de fijar precios no sigan especulando, no siga aumentando. Pero si el origen de la inflación no es solamente el dólar, como por ejemplo en el caso de Argentina, donde puede haber, no sé, en el caso actual pienso, donde puede haber desde especulación hasta conflictos internacionales, hasta otras causas, ¿también funciona el dólar como ancla? Todo eso que vos decís influye en el precio del dólar. Entonces, si vos tenés un conflicto internacional, o por ejemplo tenés una sequía que también influye sobre el precio del dólar, te complica la posibilidad de estabilizar, porque vas a tener probablemente menos oferta de dólares en la economía. Entonces, todo eso está, y todo eso puede ser un impedimento a la posibilidad de estabilizar. Me pasa esto, Martín, cuando escucho como las condiciones. Recordemos que el punto de partida es que se está discutiendo la posibilidad de un plan de estabilización en la Argentina en este momento. Cuando escucho las condiciones que vos señalás para avanzar en un plan de estabilización, digo, un dólar competitivo no lo tenemos. Técnicamente el oficial está bajo, aunque es un mercado muy restringido. Está a valores de 2017, claro, están bueno, diciendo. O sea, ya decís- te comiste toda la devaluación de Macri, ¿no? Claro. La doble corrida de Macri. Un gobierno creíble con espaldas, no lo tenemos. Reservas en el Banco Central, no lo tenemos. Entonces la pregunta es, más allá del campo teórico de un plan de estabilización, ¿se puede aplicar un plan de estabilización en esta Argentina ahora, en este momento, en estas condiciones? Buena pregunta, Nico. Y yo te diría que no. Spoileaste el final de la entrevista. Mirá, O que podrían haber empezado por ahí. lo que pasa es que como era muy buena pregunta... Te la guardaste. Claro, no se lo quería dejar al profe, entonces la No. tiré antes, la adelanté, la adelanté. Ansioso. A mí me está pasando algo con esto que dice Nico, es que hay como cierto consenso en el ámbito de economistas en que este gobierno no tiene la capacidad ni objetiva, esto es, falta de reservas en el Banco Central y demás, ni condiciones políticas para encarar el plan de estabilización, y dicen, es tarea para el próximo gobierno. Lo que pasa es que el próximo gobierno es 1 año y medio, o 1 año y un poquito más. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? No, la pregunta es buena. Martín. Te podría contestar de una manera un poco para abrazar más pesimismo, que por ahí extrañes el 100%. No. Decís que se puede ir más arriba Se todavía. puede ir más. O sea, digo, quiero decir, yo tengo más canas que todos ustedes, entonces calculo que ninguno, no sé si tienen recuerdos de los 80, algunos de Y ustedes algunos acá. sí, claro. Bueno,
Yo tengo 42 años. Bueno, entonces vos sos más o menos, yo soy un poco más grande, pero digo, en los 80 vivíamos con 3 dígitos de inflación largos. Llegamos a tener hiperinflación, Claro. que son, o sea, 5.000% de inflación. Brasil también tuvo esa cantidad antes de hacer el plan. ¿Cuánto tiempo real. duró ¿Cuánto tiempo duró que la inflación alta? hiperinflación No, o ese nivel de inflación? Mira, desde el Rodrigazo hasta la convertibilidad, 15 años, la Argentina tuvo básicamente todos los años 3 dígitos de inflación, salvo transitoriamente unos meses con el plan austral. Eso te iba a preguntar, porque el profe nombraba antes, dentro de los planes de estabilización, vos también lo nombraste, el plan austral y la convertibilidad. Los dos se podría decir que funcionaron en su momento, pero los dos tuvieron consecuencias también en el post. Entonces, en ese sentido, ¿cuánto en la balanza, digamos? ¿Cuán efectivo es teniendo en cuenta todo lo que pasa en el corto plazo y lo que pasa en el largo plazo? Sí, es muy buena pregunta también. Te menciono otro plan de estabilización famoso en Argentina, la tablita de Martínez de Oz. Es lo mismo. Es una forma de fijar el tipo de cambio más gradual. Para el que no escuchó nunca hablar de la tablita de Martínez de Oz, fue diciembre del 78, fija el tipo de cambio, pero no dice va a ser solamente, no sé, digamos hoy, 200 pesos por dólar. Fija pone una tabla con cuánto va a valer el dólar mes a mes, hasta que llega un momento, 2 años después, en donde el tipo de cambio se va a quedar quieto. O sea, es una tablita de devaluaciones programadas cada vez más chicas. Eso es un ancla. Eso es un ancla, pero más gradual que fijar de golpe. Claro. Eso, pero es una variante de tipo de cambio fijo. Todos los planes de estabilización, todos, por la prop que usan al tipo de cambio como ancla, pero en general todos terminan usando el dólar como ancla, el dólar se atrasa. Entonces, cuando el dólar se atrasa, significa que los demás precios avanzan, mientras que el dólar no, o avanza menos que los demás precios. ¿Qué significa? Que todos los precios en dólares se encarecen, incluyendo el salario. Claro. ¿Qué pasa en una economía típicamente cuando los precios se encarecen en dólares? Y generalmente se vuelven poco competitivas internacionalmente. Dicho de otra manera, te sale más barato irte de Vamos a ir a vacaciones México, afuera claro. y te sale muy caro venir de vacaciones a Argentina. Te sale más barato comprar un bien importado que producirlo acá. La desindustrialización de Martínez de Oz o la de la convertibilidad está vinculado a esto, a que se encarecen los precios en dólares producto de que vos usaste al tipo de cambio como ancla y generalmente abrís un poco la economía. Entonces, te entran los productos importados, desplazan a los locales, perdés masa industrial. El problema que tienen esos procesos, está recontraestudiado, es que muchas veces terminan con que tenés déficits en las cuentas externas muy grandes y en algún momento devaluás. Le pasó a la convertibilidad, le pasó al plan, a la tablita de Martínez de Oz, de Pinochet y de Uruguay. Los tres hicieron en simultáneo un plan parecido. Le pasó a México, el efecto tequila es Claro. proveniente es una devaluación en el peso mexicano, proveniente de 6 años atrás haber hecho un plan de estabilización usando el tipo de cambio. La devaluación del 99 es la consecuencia del plan real del 94. O sea, todos terminan en algún momento devaluando. Si tenés suerte, esa devaluación es transitoria, como pasó en el 2001, el 2002 con la convertibilidad, que tuviste 42% de inflación en el 2002 y en el 2003 tuviste 3% de inflación. Me falta también un... Perdón, y agrego Sí. una cosa más. Y si tenés suerte, no tenés crisis de deuda y crisis bancaria. Claro. Que también puedes tener cuando tenés esas devaluaciones. Que tuviste las 3 con la convertibilidad y también las 3 con Martínez de Oz. ¿Y hay salida exitosa de un plan de estabilización? Porque, digamos, por lo que vos contás, el final siempre es traumático. Bueno, depende cómo lo mires. O sea, en un sentido vos podés decir que la salida del plan real fue exitosa. Tuviste un cimbronazo en el 99, de hecho la economía ni siquiera recesionó, tuvo un crecimiento casi negativo, casi cero, pero salió. Algo parecido podés decir de México, que también, o sea, hay muchos países que han logrado de alguna manera en esas salidas que vienen con devaluación, que no tengan problemas de deuda, o sea, que, digo, aclaro un puntito, ¿por qué tienen problemas de deuda? Porque si el sector público o el sector privado tomaron deuda en dólares
en el proceso donde el tipo de cambio estaba fijo, cuando devaluás, como vos cobrás en pesos, se te encareció la deuda y no la puedes pagar, entonces entras en default. Ese es el default de las deudas que vienen posterior a las devaluaciones. Sí, esto fue 2002. Esto fue 2002 y fue la crisis de la deuda de Martínez II, del proceso. O sea, ahora que está Alfonsín tan de moda, la pesada herencia del proceso militar en materia económica para Alfonsín fue la deuda. Claro. Me falta un componente en todo esto que es el componente humano. Imagino que eso nosotros decimos el cimbronazo, que el primer año es complicado, que lo que es inflación, o imagino, desde mi ignorancia, que no debe ser lo mismo aplicar un plan de estabilización en un país que tiene un 15% de pobreza que un país que tiene un 40% de pobreza. Absolutamente. No, digamos, por el eso... impacto social, digo, de un plan así. Mira, incluso, digamos, suponete que vos tenés un gobierno o vamos a ponerlo provocativamente. Sí. Suponete que el próximo gobierno es un gobierno de gente insensible. No voy a ser brutal, pero digo, no le interesa mucho el sufrimiento ajeno. Sí. Gobierno de Excel, si querés, para decirlo de manera menos deshumanizada. Vos ponés como quieras. Sí. Pero vamos a suponer eso. Yo te diría que tu pregunta, Nico, es muy relevante para el propio interés de ese gobierno de insensibles. ¿Por qué? Porque es política y socialmente viable el plan de estabilización, porque digamos, vos iniciás, vengo con el Excel, hago todas las cuentas, pum, 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 viene un ministro de Economía también insensible, el presidente o la presidenta con agallas va al frente y de golpe tenés las calles cortadas. Claro, en 15 días tenés Plaza de Mayo incendiada. Bueno, digo, entonces, por eso es muy importante la viabilidad, o sea, independientemente de la moral, porque digamos, a mí, digamos, después metemos la moral, pero quiero decir, ¿a quién le interesa la moral de Martín Rapetti? Digo, a vos por ahí, no sé, digo, a mi familia. No, está claro, digo, está claro. Desde el punto de vista de la política, de la posibilidad de efectuarlo, es muy relevante la pregunta que vos haces, Nico, porque es, digamos, ¿qué gobierno es capaz de llevar a cabo un plan de estos cuando hay costos evidentes en materia social y que van a tener consecuencias políticas? Es que el costo humano no tiene solo una lectura social, sensible, moral, como vos decías. Es una cosa tangible también a la hora de aplicar cualquier política de Estado. Sí, por eso yo soy un antigrietero de la primera hora, en el sentido de que me parece que es muy importante, dada la envergadura del desafío que vos bien señalás, Nico, con el tema de la situación, todos lo pusieron en la mesa, de las condiciones sociales en las que estamos, y yo agrego, esto corre por mi cuenta, que creo que es indispensable estabilizar, porque lo otro, digamos, hay evidentemente en el camino una transición dolorosa que después, en todo caso, volvamos a tocar el tema de cómo se atraviesa, pero lo que sí me parece muy relevante, que deberíamos dejar en claro de esta conversación, es que no se puede crecer o desarrollarse con 100% de inflación o más. Es imposible. No hay país, o sea, tráeme un ejemplo de un país que haya crecido durante 4 años consecutivos con 100% de inflación. Casi no hay. Entonces, si queremos realmente reducir la pobreza, si queremos realmente generar empleo, etcétera, etcétera, tenemos que empezar a crecer de forma sostenida. Y la inflación es un impedimento. Entonces, tenemos que hacer esto. Es como, no sé, un médico que tiene que tomar una decisión compleja para el paciente de corto plazo, pensando en su salud de mediano y largo plazo. ¿Y hay salvavidas como para atravesar esto? Bueno, eso preguntémoselo más bien a un político o a un politólogo. Yo creo que... Voy a esto para preguntárselo a un economista. Generalmente, una de las patas del plan de estabilización es equilibrar las cuentas. Entonces, cuando se equilibran las cuentas, te dicen tenés que cortar el gasto. Cortar el gasto hoy es achurar probablemente en programas que afectan a las personas que están más necesitadas, desde un programa social hasta educación, salud pública, lo que fuere. Cuando se supone que, al contrario, vos deberías tener más espalda de gasto para atravesar esta tormenta, para poder ayudar a las personas que quedan en el camino. Yo creo que en materia de gasto, evidentemente, yo lo veo complejo. O sea, porque me parece que efectivamente hay mucho gasto que tiene una contraparte de destino social. Llamémoslo jubilaciones, llamémoslo empleo público. Claro, salarios.
salarios, o sea, hay alguien que vive de eso. Llamémoslo, aunque me parece que en términos de gasto no es muy grande lo que gastamos en materia de gasto social, de agua, de asignaciones universales, etcétera, etcétera. Pero sí gastamos en cosas donde me parece que podemos hacer recortes. Por ejemplo, el caso más obvio es el subsidio al transporte y la energía en el AMBA para las clases medias y medias altas, ¿no? Digamos, ahí hay margen para hacer recortes y podríamos solucionar el tema fiscal. Yo definitivamente, digamos, esto igual es sintonía fina. Si viene a esta mesa, no creo, pero si viene a esta mesa alguien que le dice, no, hay que hacer 8 puntos de reducción del gasto, digamos. Es lo que propone Macri. Es Macri está hablando fantasía. de 6 a 8 puntos de reducción. Yo lo veo como del fantasía gasto. eso. Estamos hablando con Martín Rapetti, economista, investigador académico del CONICET y CEDES. Vos decías recién, tenemos que hacer esto, ¿no? Pero también nombrabas que no tenemos ninguna de las herramientas para hacer un plan de estabilización. No tenemos un gobierno con la legitimidad. No tenemos un tipo de cambio unificado. No tenemos una situación de deuda ni de cuentas públicas ordenada. Entonces, ¿qué es esto lo que tenemos que hacer? Bueno, ahí entra el arte de la política. Digamos, ¿podría este gobierno en las condiciones actuales, como lo venimos viendo, hacer esto? Yo no lo veo. Es lo que contesté hace un rato. Ahora, el gobierno tal vez podría hacer un llamado. Bueno, acá tengo un El problema. llamado buena onda. Llamado de buena onda, si querés. O llamado, bueno, mira, acá tenemos un problema que hay que solucionar. No gastemos un año, como dice el profe Rafael, año y medio, hasta hacer esto. Hagámoslo ahora. Convoco a una unidad para resolver este tema. Bueno, por ahí se podría iniciar el camino. Es difícil en un año electoral, donde todos salen a competir, llamar a no compitamos, digamos. Tal vez el momento hubiera sido el mundial otro. de la clavada de visto se juega. Sí. Exacto. Claro. Y algo que no trajimos todavía a la discusión, el FMI, ¿cómo operaría en un eventual plan de estabilización? Digo, tener un programa con el FMI, deber la guita y tener que rendir todos los meses las cuentas ante el fondo. Y sin duda este programa lo vas a tener que conversar o negociar con el fondo, sin duda. O sea, el fondo seguramente, que digamos, tiene un elemento negativo, que es que estás condicionado a la vista de otros, que no los vota nadie, ¿no? Digamos, un externo. Sí. Pero te puede dar de alguna manera la ISO 9000 o, digamos, ayudarte a decir, bueno, este programa está bien hecho, creemos que está bien, hay una ayuda internacional porque los países, digamos, los que son miembros del fondo pueden apoyar. Sí. Podría haber. Trasciende la gestión de turno también. Entonces, bueno, tener puede haber un elemento, digamos, que ayude a estabilizar también, que tenga el apoyo del fondo. Bueno, ¿con qué sensación se quedan? Vos, Martín, ¿cómo estás? Los deprimí. Yo No solo hay quiero nada que venga el cual- A mundial. Nico lo veo hay más nada. abrazado Un a la invitado. sí. Un invitado que viene de la mano del profe, no esperábamos menos. No esperaba Sí, menos. no. Qué bien. Todo- La expectativa no era un cumpleañito, así que tranquilo. No, todo está en manos de Messi, me parece. Sí. Dependemos de eso, de que Puede venga ser. la copa y por arte de magia se solucione el resto. Puede ser. Bueno, en Puede esa ser. quedamos. Martín Rapetti, economista, investigador académico del CONICET y de CEDES, miembro fundador y director ejecutivo de Equilibra, un centro de investigación. Gracias por haber venido a aclararnos tantas ideas. Muchísimas gracias, un placer conversar con ustedes. Seguí como oyente, igual. Sí, sigo. No te bajes. Sigo. Ahí va. Sigan ustedes también como oyentes. Búscanos en Spotify. Mejor País 899 y escucha nuestro contenido on demand. Huawei, desde hace más de 20 años, impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina.